Muy buenas tardes a todos. Un gusto presentarles la segunda ponencia del día de hoy. Eh, bueno, la ponencia está a cargo de la maestra en ciencias Ivana Raquel Santos Ramírez. Ivana Santos es egresada de la maestría en ciencias con orientación en cognición y educación, investigadora en el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en las líneas de investigación de sueño, ritmos circadianos y procesos cognitivos. También es docente de la licenciatura en psicología y terapeuta en rehabilitación neuropsicológica. Agradecemos a la maestra Ivana por compartir con nosotros su ponencia Extensión del dormir. Dormir más mejora las capacidades de nuestro cerebro. Adelante, maestra. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si de una vez, a ver, ahí ya se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Aún no, Está pero cargando. esperemos no tarde. Ok. Ahí. Ahí sí ya, ¿verdad? Sí, Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Ivana Santos y pues el día de hoy Gabriel me invitó a platicar un poquito con ustedes sobre el programa de maestría que yo cursé y un poquito sobre la investigación actual en la que estoy trabajando. Y pues bueno, antes de empezar me gustaría darles un poquito de contexto en el ámbito de la psicología en el que yo trabajo. Sí, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en psicología, pues me percaté que en psicología había como diferentes áreas en investigación y como que tener esa visión un poquito más clara me ayudó a entender como muchas otras cosas y escoger como una línea de trabajo. Sí, en psicología normalmente es muy común o que hay mucha más como visibilidad en el ámbito de la ciencia aplicada, que es todas estas, como su nombre lo dice, como aplicaciones que tiene la investigación en el área clínica, como los estudios de caso, como la intervención con pacientes específicos para validar o comparar diferentes técnicas o estrategias terapéuticas. Y pues también en el área laboral, en poblaciones o en trabajadores vulnerables que se especializan en diferentes áreas. ¿Sí? Sin embargo, hay otra área bien interesante de la psicología que es la ciencia básica. ¿Sí? La ciencia básica es este enfoque en el que tratamos de estudiar y conocer los fenómenos como por sí solitos en condiciones muy específicas antes de irlas a aplicar a la línea clínica o a la parte laboral o a la parte ocupacional. ¿Sí? Entonces, eso hizo que cuando yo estaba en licenciatura, pues empezara a trabajar como voluntaria en un laboratorio de neuropsicología o de psicofisiología, donde se trabaja con estos procesos básicos, como lo son la atención, la memoria, el sueño, las funciones ejecutivas, y se estudian en condiciones de laboratorio como muy particulares que nos permiten entender estos fenómenos con sus características como puras y naturales, ¿sí? Entonces, pues bueno, así fue como empecé a trabajar en la línea de la neuropsicología con los procesos cognitivos y pues particularmente como leían ahorita como en la semblanza, con la relación que tienen con el dormir y con nuestros ritmos biológicos, ¿sí? Y pues cuando terminé la licenciatura, pues eso hizo que yo me inclinara a estudiar una maestría en ciencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí mismo donde hice mi licenciatura, pues ahí tenemos como diferentes opciones de posgrado en maestría, ¿sí? Y muchas de ellas, como les decía ahorita, pues son en diferentes líneas de la psicoterapia o en psicología de la salud. Sin embargo, por este enfoque de tratar de entender mejor estos procesos en condiciones controladas de laboratorio, pues fue que yo seleccioné como esta maestría en ciencias, ¿no? Y pues esta maestría tiene diferentes características. No sé si se parece un poco a otros programas, pero en este programa nosotros sí llevamos materias como, pues, no, pues sí digamos como obligatorias. O sea, es un programa en el que sí se cursan las materias y en el que tenemos cierta cantidad, por ejemplo, cada semestre son entre 3 y 4 materias. Entonces, el programa tiene una duración de 2 años y los 2 años tú trabajas tus materias y por tu cuenta trabajas con tu asesor. Entonces, a pesar de que tenemos
todas las mismas materias, eso hace que la experiencia de cada estudiante pues pueda ser muy diferente dependiendo de la línea en la que se especialice y del asesor y el estilo de trabajo que tenga, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ese lado como que es un factor a considerar, ¿no? Hay otros programas de maestría en donde no se cursan casi materias o algunos otros donde no hay ninguna materia. Pero bueno, en este sí se llevan como bastantes materias. Entonces, bueno, como les comentaba también al principio, pues yo decidí continuar mi formación en la maestría en el laboratorio de psicofisiología, donde empecé a trabajar como voluntaria durante la licenciatura. Y pues esta parte interesante fue ahí donde conocí, por ejemplo, a Gabriel cuando él estaba haciendo también creo que su licenciatura y hizo una estancia un tiempo ahí en el laboratorio. Pues hay una dinámica interesante de trabajo, ¿no? Por eso les decía que es muy importante como el trabajo de cada asesor, porque en mi caso particular, bueno, yo veo a mi asesor pues casi de lunes a viernes, ¿no? Así fue durante la maestría y durante el doctorado, ¿no? Entonces pues de alguna manera esa forma de trabajar sé que no fue necesariamente la misma que tuvieron otros compañeros, ¿no? Dependiendo también de las características del proyecto, ¿no? Pero bueno, en este laboratorio, pues básicamente la mayoría de los estudios que se hacen son en sueño, en diferentes propiedades o características del dormir, ya sea con análisis de tareas cognitivas que se aplican antes, durante y después de la privación de sueño. Se hacen análisis de ciertos indicadores de los procesos cognitivos y también se hacen análisis, por ejemplo, de las características del dormir, de la electroencefalografía. Y pues es una forma de trabajo como unilateral, ¿no? En el laboratorio vamos a ver que hay alumnos de licenciatura, alumnos de posgrado y pues todos trabajamos en diferentes proyectos, pero siempre como de una forma bastante unilateral y pues bueno, eso hace que todos estemos de pronto involucrados en diferentes actividades, ¿no? Hay personas que se encargan de hacer análisis de datos, hay algunos a los que nos toca aplicar diferentes tareas, de repente hay eventos como congresos en donde nos toca ir a exponer o ir a participar. Pero bueno, esa es como esta parte de la ciencia básica que les compartía que es bien importante, ¿no? Claro que es muy importante también darle un seguimiento después y llevar estas aplicaciones a cómo repercuten en diferentes poblaciones dependiendo de su área de trabajo. Por ejemplo, cuando estudiamos la privación de sueño, pues es muy importante que alguien más después le dé seguimiento en la ciencia aplicada, viendo qué sucede con personas que trabajan durante la noche, en turnos rotativos y demás, ¿no? Pero primero se necesita estudiar en condiciones muy controladas dentro de un laboratorio, ¿sí? Entonces, bueno, pues básicamente eso fue como lo que me orilló después a mí de hacer este voluntariado en la licenciatura, a estudiar una maestría en ciencias y darle seguimiento a varios estudios y protocolos que yo ya había visto durante mi formación en licenciatura. Y pues básicamente de eso fue mi trabajo de maestría, que se tituló Variaciones homeostáticas y circadianas en la atención con la extensión del dormir, que gira en torno como a esta pregunta más amena sobre qué pasa cuando dormimos más y si es que nuestras funciones cerebrales, específicamente los procesos cognitivos como la atención, mejoran cuando aumentamos la duración de nuestro dormir. Y es un poquito de lo que les voy a platicar junto con un poquito de lo que fue la experiencia de hacer este registro, ¿no? Entonces, bueno, antes de platicar sobre los cambios en el dormir, pues es muy importante definirlos y tenerlos como muy claros, ¿sí? Todas las personas dormimos y muchas disfrutamos como esta parte de nuestra vida, ¿sí? Y el dormir, hablando como en términos fisiológicos, pues se define como un proceso en el que nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra temperatura, tono muscular y sobre todo la capacidad que tenemos para responder a los estímulos de nuestro entorno se ven disminuidos, ¿sí? Es un proceso que es bien importante porque de acuerdo con las recomendaciones, pues prácticamente una tercera parte de nuestra vida o de nuestro día se nos va en dormir, ¿sí? De acuerdo con ciertas recomendaciones, ¿sí? Y todos nos percatamos de cómo, dependiendo de cómo dormimos, nos sentimos al día siguiente para hacer nuestros trabajos, para involucrarnos en actividades académicas, laborales, en el deporte, ¿sí? Pero bueno, el dormir no siempre se ha estudiado de la forma en la que se estudia ahora. Sí, esta es una frase de John Cocteau que a mí me gusta mucho, que decía, la poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué. Y básicamente así empezaron los estudios de sueño. Sí, la gente se daba cuenta que el dormir era muy importante, que cuando la gente no dormía tenía cierta repercusión en cómo se sentía al día siguiente, pero no entendía bien qué era lo que estaba pasando entre el estar despierto
y su diferencia con dormir, estar en coma y cuando una persona moría, ¿sí? Entonces, los estudios de sueño en un principio pues trataron de esclarecer y de diferenciar el dormir de todos estos otros estadios, ¿sí? Y una de las primeras formas de estudiar el dormir fue como un proceso homeostático, ¿sí? Esto quiere decir que, o desde una cosmovisión homeostática, las personas dormimos, ya que a lo largo del día, entre más horas acumulamos en vigilia, pues empieza a acumular la fatiga, el cansancio, la somnolencia, y entre más horas pasamos despiertos, esa presión por dormir va aumentando. Y como la mayoría de las personas realizamos nuestras actividades durante la vigilia, en la noche, cuando ya llevamos una cantidad importante de horas despiertos, es más probable o nuestra tendencia para dormir pues aumenta y es cuando las personas pues dormimos.